¿Qué pasa la víctima? Ella fue víctima. Ella fue víctima. Ella fue la víctima. 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 ¿Pueden tratarme como una persona? Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Adivac Radio. Porque tu voz es poder. Tu voz es prevención. Voces guerreras. Cada que mi hija me pregunta cómo vamos, siento las manos de su madre asfixiando mi garganta. Así como asfixió la posibilidad de mi hija de vivir la infancia que le tocaba. Si pudiera resumir el proceso en 3 palabras, diría incredulidad, provocación y cinismo. Defender el bien superior del menor no tendría que pasar por dudar del padre que la acompaña solo por su sexo. Soy hombre y francamente nunca haría lo que le hizo la pareja de su madre. Sin embargo, y a pesar del dicho claro de mi hija, dudaron pensando en que yo la estaba manipulando. De su puño y letra infantil, dijo que no quería ver a su madre, a pesar de la insistencia de las juezas. Las familias se diluyen. No son lo más importante cuando son las que carcomen la posibilidad de vivir con dignidad. En mi caso, reconozco que provengo de una familia que no quiso arriesgarse en confiar. No solamente en mi denuncia, sino principalmente en la de mi pequeña. Me quedé sin red y con las dudas frente a lo dolorosísimo que estaba pasando. Todos en el juzgado de alguna manera sabían que ser hombre podía jugarme en mi contra. La madre de mi hija se burlaba en mi cara y las ganas de reaccionar no me faltaban, pero cualquier exabrupto podría darles elementos para acusarme por violencia. Entiendo que el común sea que seamos los hombres quienes somos los agresores, pero la justicia no es de manual y sobre todo tendría que escuchar la voz de la niñez. Pero finalmente en este país nadie les cree. Aquellos que les agreden lo hacen desde el cinismo. Adivac Radio. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Adivac Radio. En esta ocasión estamos con Voces Guerreras, escuchando la voz de Luis. Recuerden que tenemos 3 programas, Semillas de Cambio, Te Escucho Sin Miedo y en esta ocasión, Voces Guerreras. El día de hoy nos acompaña Luis, quien nos contará de su acompañamiento a su hija en Adivac. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Primero que nada, nos gustaría que nos contaras un poquito cómo llegaste a Adivac, cómo llegaron tú y tu niña a Adivac. ¿Cómo llegué a Adivac? Tendré que poner un contexto muy rápido. Llevamos ya varios años en el proceso. Entonces, en este proceso legal, que evidentemente tenemos familiar y penal, las abogadas fueron las que hicieron el acercamiento a Adivac. Ellas conocían el trabajo que ellas han hecho con algunos otros casos. Entonces, nos recomendaron que nos acercáramos con ellas para, pues de primera mano, saber qué podíamos nosotros esperar de ellas por el problema y la situación que tenía en mi niña en ese momento, del proceso que manejaba. Entonces, de inicio fue por medio de mis abogadas. Básicamente por ahí entramos en la... ¿Y las abogadas qué te contaron de Adivac? ¿Por qué te convenciste de traer a tu hija? Pues principalmente la abogada del área penal había tenido experiencia, pero digamos que en 2 lados, según recuerdo que me comentaba.
del lado con ella, digamos, y del lado contrario. Es decir, ayudaron a una víctima en su momento para que ella pudiera, digamos, externar y apoyarla en su proceso penal, fue igual de una menor. Entonces, y la de familiar también me dijo, debido al activismo que han tenido la directora y todas las que forman parte de DIVAC. ¿Y qué te convenció para decir, bueno, sí, voy a llevar a mi hija a DIVAC? Creo que fue cuando fui a las instalaciones y tuve la primera entrevista con la directora. La verdad es que de inicio fue vía correo electrónico todo, el acercamiento, y ella me dio una cita muy amablemente. Le llevé los datos, evidentemente pues ella tenía que de inicio ver qué era lo que nosotros teníamos y necesitábamos, y me sentí muy bien porque ella me creyó, que la verdad es que ahí sí tengo que decirlo, como hombre me ha sido muy difícil que me crean, ¿no? Porque tengo a mi niña que ahorita tiene 8 años, en ese momento estaba todavía en 7, cuando iniciamos empezó en 6, entonces ha sido bien difícil que me creyeran, y el que una mujer con la experiencia que ella tiene me haya creído, a mí me dio mucha confianza y me ayudó mucho en ese momento. Claro. Oye, ¿y justo cómo te sentiste siendo papá, que es menos cotidiano, ¿no? Que lleguen los papás acompañando a sus hijas o sus hijos? ¿Cómo te sentiste llegando a ese lugar? Híjole, es una excelente pregunta. La verdad es que no creo que somos muy pocos, pero ya somos cada vez más. Me ha tocado experiencias de ver a papás que han estado acompañando a sus hijos. Lo vemos en los juzgados familiares, ¿no? Todos los que están ahí en los centros de convivencia. O sea, es el 80%, 8 de cada 10 son hombres los que están ahí esperando a visitar a sus hijos en gran parte. Casi al revés, es muy poco. Entonces, si bien ha sido muy difícil, me sentí muy, muy bien de que alguien me creyera, en este caso, alguien con la experiencia que ella tiene. Adivac Radio. Oye, aprovechando esto que dices, ¿tú qué le dirías a los papás que están pasando por estas situaciones con sus hijos e hijas? Yo les diría que se enfoquen en los niños. Yo entendí, y fue cuando me ha ido muy, muy bien, cuando solo me enfoqué en la niña, en mi niña, en que ella estuviera bien, en que ella estuviera resguardada, en que ella estuviera a salvo. Más allá de si la mujer o yo tuvimos, mi ex esposa, la madre de la niña, tuviéramos algunas diferencias o problemas, pues solo me enfoqué en la niña, y eso es lo que yo sugeriría, y cada vez que tengo oportunidad le digo a las personas, enfócate en los niños y siempre vas a ganar. Es ganar, o sea, es como si fueras a Las Vegas y estás en el reglo rojo, siempre vas a ganar cuando le apuestas a los niños. Muchas gracias, Adán. Oye, ¿y cómo has vivido tu proceso allá en Adivac, o el proceso de tu hija, que finalmente también es un proceso para ti? Mi camino en Adivac. Lo he platicado un par de veces con la directora. Le digo que no me da gusto que haya mucha gente ahí, porque quiere decir que hay más personas como nosotros que están utilizando pues toda la experiencia que ellas desafortunadamente han tenido que obtener con todos los casos que ellas ven. Entonces, híjole, evidentemente es ver que hay otras personas de inicio, veo a muchos padres cada vez que voy, o me encuentro con regularidad a las mismas personas, y pues todos vamos con el mismo objetivo, que es pues que los niños estén mejor, o sea, que cada vez los niños estén mejor. Entonces, la experiencia con ellas ha sido increíble.
Ellas nos han dado su tiempo y más con todo su esfuerzo y gracias al apoyo que ellas nos han dado, pues hemos podido avanzar a pasos agigantados en nuestro proceso. ¿Nos podrías contar cómo viste de inicio a tu hija y cómo la ves ahora? ¿Cómo ha sido este proceso para ella? Bueno, de inicio, evidentemente, ella, mi niña entró pues evidentemente con muchas inseguridades por todo lo que le habían hecho y lo que le había pasado por todo el tema, que ha sido muy delicado y a través del tiempo ella y las etapas que claramente ellas se toman el tiempo de explicarte, que van si bien yo lo entendí como por bloques. Esos bloques, pues evidentemente van adquiriendo confianza con la niña para que ella pueda empezar a pues digamos, no sé si sea la palabra correcta, pero soltar todo y ella pueda avanzar de manera adecuada. Ha sido, es otra niña, evidentemente, con mucho más confianza y el acompañamiento ha sido genial. Y muy, la verdad, muy profesional. Entonces, lo recomendaría altamente que se acerquen con una asociación como ADIVAC cuando sea necesario. Ojalá no lo necesitaran, pero... Ojalá que no. ¿Qué te dice tu hija de este acompañamiento que tiene? En realidad, ella la percibo contenta. Ella me dice, va con gusto. Evidentemente, con todo lo inherente a las terapias que puede tener, que es, pues, mueven emociones, ¿no? Pero ella se siente mucho más segura que al inicio, eso sí lo veo claramente. Claro, o sea, es algo visible, no te lo tiene que contar ella. Sí. Ok. ¿Y a ti cómo te ha movido ver ese cambio en tu hija? Evidentemente me siento, si pudiera ponerle, diría que estoy contento. De manera muy general, estoy muy contento y feliz porque ella está logrando, pues, digamos, pasar por esta etapa de vida para que cuando ella sea adulta, que ese es nuestro objetivo, pues sea una adulta, primero una niña, que no se brinque etapas. Entonces creo que está tomándolo de muy buena manera y está muy contenta. Y la verdad es que yo estoy también muy contento. Desde la especialista. Estamos con Nora, psicoterapeuta especializada en violencia sexual infantil, perteneciente a ADIVAC, quien nos va a platicar cómo ha sido el avance, cómo ha sido el trabajo que ha hecho con la hija de Luis. Nora, muchas gracias por estar por acá. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues creo que ha sido como una montaña rusa, ¿no? En el trabajo que se ha hecho con la hija del señor Luis. Ella en un inicio llegó con mucho miedo. Todavía tiene miedo, pero ha disminuido, ¿no? Ella le ha costado mucho hablar sobre la violencia que vivió, porque ella siente que si ella lo habla, algo malo va a pasar con su papá. Y conforme hemos ido avanzando, ella justamente con este acompañamiento que le ha dado el señor Luis y el poder como hablar de cómo se siente en la terapia, le ha ayudado a darse cuenta que todas esas cosas que le decían su mamá y la pareja de ella, pues no son verdad,
O sea, que no es que su papá le vaya a pasar algo malo, o que no es que su papá no le crea, o que no es que su papá la vaya a dejar. Eso no está pasando. Y a pesar de que a lo mejor pues ella todavía tiene miedo de dormir sola, por ejemplo. Ha sido como, yo creo que ese ha sido como el punto como más álgido, porque ella todavía tiene mucho miedo. O sea, ella no puede dormir si no duerme pues con la luz prendida, si no está papá para acompañarla. Y llega la noche y ella se comienza a poner muy, muy mal. Llora, siente que alguien va a entrar a su casa y se la va a llevar. Cosa que no, o sea, en la realidad no está pasando, pero es un proceso como que ella pueda justamente como, pues sí, a lo mejor desde una manera muy burda de decirlo, como comprobar que eso no está pasando. Ahora ella ya habla más, participa más, se ríe, canta, baila, porque en un inicio, cuando llegó conmigo, ella le costaba mucho como hablar, con las personas adultas no hablaba, o sea, era como, se hacía incluso hacia atrás, no se acercaba. Ahora no, o sea, aunque tiene como sus límites muy claros, ella ya puede como saludar, ¿no? Si se siente como en un espacio con una persona adulta que ella puede como comprobar que no la va a lastimar, es como más risueña, más participativa, eh, ahora sonríe más, porque en un inicio no, o sea, no es que no sonriera, pero sí era como más apagada, como más triste, lloraba mucho, incluso el socializar con otras niñas y niños le era muy difícil, muy, muy, muy difícil. Ahora ya no tanto, pero sí ha sido como justo como también parte del trabajo que hace su papá, el, el estar con ella, el como contenerla un poco, porque es algo que él me decía, ¿no? Como, es que, ¿qué hago, no? Si está llorando y no puede dormir, ¿y qué hago? Pues la abrazo, ha trabajado mucho con meditación, él, ¿no? Le pone como estos como videos como de meditación para niños, o sea, realmente creo que también mucho del avance no solo es la parte de la terapia, sino justo como un trabajo en conjunto entre su papá y la terapia, porque ella se ve como una niña protegida. Ella se siente en un ambiente donde la están cuidando, donde la están protegiendo, donde... Y su papá tiene mucha claridad en explicarle las cosas a su nivel. O sea, sí le ha dicho como este espacio es para ti, es para que tú hables de lo que tú quieras, como tú te sientas. Y eso también le ha como ayudado mucho, porque no hay como esta mmm, presión de que ella tenga que hablar de cosas si ella no se siente lista. Entonces, a pesar de que, porque sí le es muy difícil hablar de la situación de violencia que vivió, poco a poco ella ha podido como decir algunas cosas y sobre todo hablar del cómo se siente con esto que ella vivió y cómo se siente ahora que está con su papá y que vive con él. Voces guerreras. Oye, ¿y cuáles son los puntos que tú consideras más importantes que se tuvieron que trabajar con la hija de Luis? Pues creo que uno de los puntos más importantes fue que ella no se viviera como si en algún momento todas estas amenazas que ella recibió por parte de su mamá y la pareja de ella, como decirle que si le contaba a alguien iban a matar a su papá o que le iba a pasar algo a su papá. O sea, darse cuenta que eso no está pasando, que solo eran mentiras que le decían a ella justo para que tuviera miedo y no hablara de lo que estaba pasando. Y en otro sentido, también que ella se diera cuenta de lo importante que fue que ella
se lo contara a su papá, porque si ella no se lo hubiera contado, pues quizás otra historia sería, y su papá no hubiera tenido la posibilidad de, pues, de hacer todo lo que está haciendo, desde la cuestión como psicológica, la cuestión legal, el acompañamiento, como el ejercicio de su paternidad incluso, ¿no? Que aunque siempre fue un papá presente en la vida de ella, no como ahora, que todo el tiempo está con ella, que la levanta para ir a la escuela, la peina, le hace el desayuno, el lunch, está pendiente de las tareas, de las necesidades de la escuela, ¿no? Va a clases de tenis, la trae a su terapia, o sea, como toda esa parte también a ella le ha como ayudado, ¿no? El poder también como ser muy honesta en lo que está pasando y lo que no está pasando, en lo que ella puede darse cuenta que muchas de esas cosas que le decían o que ella vivía, pues no eran reales, o sea, que solo se lo decían justamente para amenazarla y que ella tuviera miedo. Y otra me parece también como importante, como el hecho de que ella pudiera hablar de cómo se sentía sin que se sintiera presionada a decir algo por una necesidad como legal, digamos, ¿no? O sea, que ella tuviera como la posibilidad de llevar su tiempo, su ritmo, que ella supiera que está en un espacio donde es creída, donde puede hablar de lo que ella necesite en ese momento, y si ella no se siente lista, pues no pasa nada, no va a pasar nada, ¿no? Creo que esa parte ha sido como también muy importante en el trabajo con ella. Claro, oye, y es que además de ser especialistas en violencia sexual, pues también son especialistas en atención a infancias, ¿no? Que es una doble especialización, por decirlo así, porque hay que trabajar con las niñas, con los niños de una manera en la que, como tú nos dices, se sientan escuchadas, ¿no? Sientan que les creen y no hay una perspectiva de pronto adultocentrista como en algunos otros espacios, ¿no? Donde les imponen, donde les exigen, donde les piden. Sí, justo creo que eso es como mucho lo que pasa con el sistema, ¿no? De justicia. Es como muy enfocado como a la necesidad de que me diga exactamente qué pasó, porque si no, no hay otra manera en la que yo te pueda apoyar, ¿no? O sea, si no me dices qué es lo que pasó, pues no podemos hacer nada, ¿no? Y entiendo como esta parte de decir, bueno, pues sí es necesario hablarlo, porque en función de eso, pues se hacen como todas estas cuestiones como más en la cuestión de ejercer como la protección de las niñas y los niños. Pero también es importante saber que las niñas y los niños no ven el mundo como los adultos. Y no puedes llegar con una niña y un niño y sentarte y decirle, bueno, ya cuéntame qué te pasó, porque no sucede así. O sea, ellas y ellos vienen de una situación donde se rompió todo, o sea, la confianza, la seguridad, se sienten vulnerables, se sienten con mucho miedo, con mucha desconfianza, inseguridad. Y si no hay un sistema de justicia que les provea justamente, nada más como en ese momento de voy a hablar contigo y vamos a platicar de esto, cómo explicarles al 100% qué es lo que van a hacer. Y justo parte de lo que nosotras como trabajamos justo en Adivac es eso, como no, primero generar como este espacio donde las niñas y los niños se sientan donde pueden hablar de lo que necesitan, que no hay como como un guión escrito de lo que tienes que decir, que no es un espacio donde solo se vea la necesidad de la psicóloga o del psicólogo,
sino el espacio de terapia está en función de lo que las niñas y niñas requieran. Si quiero hablar de mi enojo, de esto que me duele, de los miedos que tengo, de las pesadillas, y no es un espacio donde yo me siente y te diga, bueno, ya, o sea, ya pasó mucho tiempo y me tienes que contar qué pasó, sino más bien justo en ese sentido, como darles ese espacio para que ellas y ellos, en el momento que se sientan listos, puedan hablarlo. Y eso sucede, o sea, las niñas y los niños te lo dicen, oye, es que ya me siento lista o ya me siento listo, ya te quiero contar. Pero no te vas a sentir mal si te cuento. Y justo también esa es otra parte, ¿no? Como hacerles ver que no es que no sientas nada, ¿no? Sino más bien como, o sea, sí, puedo como escucharte y luego decirte si quieres como cómo me siento yo con esto que tú me estás contando. Y eso también les ayuda mucho a las niñas y a los niños, como saber que justo la persona que les acompaña en el proceso, pues no es alguien que los ve como un número de una carpeta, ¿no? O como, ay, es que esta es la carpeta tal, o esta es la niña, la menor, ¿no? Como justamente dicen en las instituciones, ¿no? Sino más bien que les puedes nombrar desde su nombre y acompañarles y hacerles saber que pues para ti también está pues feo lo que vivieron, ¿no? Pero que justamente lo que tú quieres es como poderles acompañar para que ellas y ellos puedan acomodar toda la situación y, y tener una buena calidad de vida. Claro. Oye, ¿nos podrías platicar un poquito por qué no utilizan el término del menor o de la menor ahí en Adivac? Sí, bueno, es un término muy generalmente muy usado en las instituciones, ¿no? Pero en realidad el término no está bien definido porque si no sería como pensar que las niñas y los niños por ser menores son como más chiquitos, como que no tienen como este poder de ejercer sus derechos, ¿no? Que no son sujetas o sujetos de derechos, sino que más bien están en función de lo que las y los adultos quieren, ¿no? Como justamente muchos de estos como lenguajes que se escuchan de es que es mi hija y yo puedo hacer lo que quiera con ella, ¿no? O es que es mi hijo y como yo soy su papá, yo decido qué es lo mejor. Entonces, desde esa perspectiva de derechos de infancia, pues es importante como no minimizar a las niñas y los niños, porque no son personas chiquitas, no son personas sin voz, no son personas sin voto, no son personas que no puedan incluso ponerle un límite a las personas adultas cuando hacen algo que está mal o que les lastima, sino más bien justo es promover el que las niñas y los niños se vivan como sujetas y sujetos de derecho, que tienen la posibilidad de decir lo que piensan, lo que sienten, de poder poner límites, de que sepan que uno de sus derechos es hacerles saber justo a estas instituciones que hay alguien que les lastimó y que no está correcto. Claro. Muchas gracias, Nora, porque nos diste un panorama importante del trabajo que se hizo con la hija y que se sigue haciendo con la hija del señor Luis, pero también algunas claves importantes de cómo atienden a las infancias en Adivac y lo importante, ¿no?, de considerarlos sujetas y sujetos de derecho, no minimizarlos desde el lenguaje, ¿no? Y lo importante que es poner las cosas como se tienen que decir y corregirlo y hacerlo de la manera más adecuada. Muchas gracias, Nora. No, muchas gracias a ustedes. Adivac Radio. Oye, ¿y cómo ha seguido tu vida? ¿Cómo sigue la vida de tu hija y tuya? Mi vida sigue. Pues mira, evidentemente hemos hecho muchos ajustes. Gran parte han sido para bien, muchos, todos los ajustes han sido para bien, te podría decir.
Algunos hemos tenido que tomar algunas decisiones juntos en ese sentido. Yo le tomo mucho la palabra a mi niña de qué es lo que ella quiere, qué escuela quiere ir, si quiere ir, incluso con la misma asociación. Platiqué con ella y le planteábamos el objetivo de cuál era y si ella quería ir. Entonces, ha sido un gran cambio, pero estamos enfocados en salir adelante. Claro. En este momento, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son sus planes como familia? Siempre digo que estamos en la rutina sana, que es que la rutina sana, que es la que yo sí veo que es la que nos va a llevar al éxito, que el éxito pues es llegar a los objetivos que tenemos en la escuela, las actividades deportivas, recreativas, como que en eso estamos en este momento. La verdad es que lo que yo como adulto busco con mi niña, pues es que ella note la diferencia del pasado que tuvo con el presente que tiene y ver que podemos tener un buen futuro. La verdad es que la mejor terapia que he tomado en mi vida, pues es la que me da mi niña. Cada vez que platicamos, las enseñanzas que ella da son, híjole, es una persona muy sabia, un niño. Entonces ha sido el crecimiento personal increíble con ella, porque pues ella es el reflejo en este caso mío como papá y como adulto. Entonces eso nos ha servido a los dos para poder, digamos, ir hacia adelante. Oye, si tú pudieras decirnos qué has aprendido con tu hija en este proceso, ¿qué nos dirías? Wow. Híjole. Yo creo que lo que he aprendido en este proceso es tomar las responsabilidades. Si bien yo no tengo la responsabilidad de, evidentemente la palabra culpa debe quedarse fuera de la persona, de lo que hizo la otra persona o las otras personas, pero sí he buscado en esta etapa, digamos, responsabilizarme de el por qué me llevó a ese camino. Y en este proceso también he buscado que mi niña también entienda esto y que nos vayamos hacia otro mejor camino, no a los mismos patrones que tenían mis abuelos, que tenía evidentemente mis padres, y hacia donde yo estaba yendo, y no relacionarnos con las personas que nos hacen daño, que también eso ha sido una enseñanza muy difícil en esta etapa, porque pues he tenido evidentemente como adulto pues de responsabilizarme de las acciones y las cosas que yo he propiciado, no poner límites, etcétera, todo lo que muchas personas saben, pero que no es fácil de asimilar. Entonces, pues al final eso es donde hemos estado trabajando para que mi niña también aprenda eso y salgamos de los patrones, que eso es un poco, retomando lo que me preguntabas hace rato con la asociación, pues es parte de lo que ellos nos están ayudando, ellas nos están ayudando, y es parte como también de sus bloques que ellas plantean en todas las sesiones y en todo el acompañamiento, que es bastante largo y robusto, para que nosotros podamos obtener herramientas pues, para salir de todo esto, ¿no? De la mejor manera posible. Uh-huh. Oye, ¿nos podrías contar a qué patrones te refieres? Porque creo que es un proceso bien importante el que tú hiciste, ¿no? Te diste cuenta de patrones del pasado. Sí. Pues mira, he tenido la oportunidad de todo este proceso de ver muchos podcasts, hay mucha información en internet, etcétera, ¿no? Pero en las terapias es donde me he dado cuenta de los patrones que pues evidentemente tenían mis padres. Evidentemente no sé, lo voy a poner entre comillas, me enganché con una persona que
cumplía con esos patrones negativos. Y pues no, si bien mi crecimiento, porque llevo muchos años en terapia, iba muy avanzado, eso es lo que yo veía, pues aún así, digamos que me enganché con una persona horrible. Entonces, digamos que no rompí el patrón de mis padres, que en este momento, pues estoy buscando hacerlo evidentemente de manera personal, y que mi niña pues no haga lo mismo. No se busca una persona pues que tenga esos patrones. ¿Cuáles son los patrones? Pues evidentemente violencia, vengo de un entorno muy difícil, con padres muy difíciles, y pues la mamá de la niña también venía de patrones horribles, también como los míos, pues fue donde nos enganchamos. Y bueno, pues al final fue lo que resultó de todo esto, en la afectación de una tercera persona que no tenía, que en este caso es mi niña, que no tenía pues nada que ver con esas cosas. Gracias a Dios, ahorita la pudimos rescatar y estamos trabajando, evidentemente yo a nivel personal y con el acompañamiento que ellas nos están dando, en este caso de la asociación, para que podamos salir de la mejor manera posible. Claro. Oye, si tú tuvieras que darle un consejo a los papás de cómo prevenir este tipo de violencia, las violencias sexuales desde casa, ¿qué les dirías ahora con todo el aprendizaje que tienes? Bueno, si tuviera... estoy aprendiendo a no dar muchos consejos, porque las personas, cuando he buscado dárselas, muchas no están, incluso yo me he visto en esa situación, no estamos en querer seguir los consejos, pero si hay algo que yo les diría es, uno, que les crean a los niños, 100%, yo lo entendí, y eso fue lo que nos salvó a nosotros, que le creí a mi niña. Entonces, evidentemente, si pudiera decirles, es que uno, tomaran terapia. Sería increíble que muchas personas tomaran terapia con buenos terapeutas, que sería para otro podcast o para otra entrevista, porque que hubiera buenos terapeutas que ayudaran a las personas, que nos llevaran en ese camino. Pues la verdad es que sí, de realmente ver las causas del por qué nos llevaron, que eso es con honestidad es en el punto en el que yo estoy. Llevo ya mucho tiempo en este proceso también de qué es lo que me llevó a estar en esta situación. Ese sería uno. Dos, insisto y lo reitero, créanle a los niños. O sea, los niños nunca van a mentir, y hay muchos pederastas, y me queda claro, estadísticamente violan a muchos niños, o hay mucha violencia porque los niños no les creen a los niños. No, los papás no quieren ver las señales. Entonces, en nuestro caso, pudimos rescatar a mi niña muy rápidamente, en lo cual nos da la oportunidad de tener un panorama a mediano y largo plazo mucho mejor, porque pudimos rescatarla, digamos, lo más pronto posible. Entonces, eso nos ayudó mucho. Entonces, esas serían las dos cosas. Busquen siempre terapia y créanle a los niños. Sí, si pudiera resumírtelo así brevemente, eso sería. Adivac Radio. Pero oye, ¿a ti qué te hizo no dudar de tu hija? Porque como tú dices, hay mucha gente que duda de las infancias, no les creen, pero ¿a ti qué te hizo escuchar su voz y decir, sí, yo voy con mi hija, le voy a creer y voy a hacer todo este proceso? Mira, desde que estaba bebé, mi niña, tuvimos una muy... A mí, por suerte, se me despertó el lado paterno muy, muy fuerte. O sea, me apegué mucho a la niña. Entonces, digamos que ella y yo, desde el día 0, tuvimos una muy buena conexión. O sea, ella
Incluso ya con la madre tuvo rechazos, no tenía, no le salía leche y todo. Conmigo solo podíamos dormir. O sea, no había, ella solo dormía si yo la acostaba, si yo la cargaba desde bebé hasta los meses. Entonces, digamos que esa relación ha sido muy buena y me ha ayudado increíble. Entonces, cuando hubo la separación con la madre de ella, evidentemente, pues cada uno ya teníamos definido cómo íbamos a actuar. Entonces, yo sí vi cómo ella cambió sus actitudes. Entonces, sí tuve la capacidad de verla y pude creerle y pudimos actuar. Fue muy rápido. En este caso, las autoridades sí nos ayudaron, tengo que decirlo. Actuaron muy rápidamente en ese sentido. Cuando fui al Ministerio Público, nos ayudaron. Entonces, hicieron que mi niña se sintiera incluso apoyada. Nos costó mucho trabajo porque pues tenía ahí unas cuestiones de miedos, evidentemente, porque los abusadores, como sabemos, pues lo que hacen una de las cosas es ponerle miedo a los niños, ya sea de inicio de manera física hacia ellos o hacia las personas que ellos quieren. Entonces, pues en este caso la amenazaban con lastimarme a mí. Entonces ella tenía mucho miedo de eso. Ella más que del abuso, que evidentemente, porque ya todavía estaba en esa etapa que no sabía cómo digamos, asimilar el abuso, porque pues no, todavía estaba muy chiquita. Lo que sí tenía claro era que a mí me podían hacer daño si ella decía la verdad. Entonces, pues al final, por medio de lo que ella pues me dijo, pudimos hacer algo al respecto. Entonces, nunca dudé en ese sentido de lo que ella decía. Evidentemente, y sí tengo que decirlo, fue un shock. Y lo primero, como en cualquier situación de estrés, pues hay como la negación. No lo quieres creer porque a mí, y de repente esto no puede estar pasando porque es algo sumamente duro. Pero pues tuvimos que afrontarlo y irnos hacia adelante. Oye, y si me permites recuperarlo, lo que tú dices es que tenían una conexión muy fuerte. Eso fue lo que te permitió a ti darte cuenta cómo estaba cambiando la niña, ¿no? Después de la violencia sexual que vivió. O sea, es decir, tú sabías quién era la niña, cómo se comportaba, cuáles reacciones tenía. Había un apego fuerte de papá e hija, que fue lo que te permitió dar cuenta de eso. Sí, algo me dieron un consejo que lo tomé así me dijeron, habla con la niña. Pero así me lo dijeron desde que ella estaba en el vientre de su mamá. Me dijeron, habla con la niña. Entonces, cosas tan simples como, hoy fui, trabajé, hice esto, pero bebecita. Entonces eso yo no lo creía hasta recientemente, pero ese consejo, cuando me lo dieron, hablaba, así como periquitos, no la pasamos. Y ella incluso habló un poco más rápido, balbuceaba y todo eso, porque pues ella también quería comunicarse conmigo, y eso nos rindió frutos. Era como si nos estuviéramos preparando para estas cosas, desafortunadamente. Bueno, seguramente toda esa relación padre-hija es y seguirá siendo para toda la vida, ¿no? Más allá de esta violencia sexual que lamentablemente vivió tu hija. Sí. Luis, muchas gracias por compartirnos todo esto. Sabemos que es difícil hablarlo nuevamente, pero es importante que te escuchen también otros papás, ¿no? Otros papás que están acompañando a sus hijas o que pueden acompañar a sus hijas o hijos. Y también yo resalto de todo lo que nos cuentas, qué importante es que los padres tengan relaciones estrechas
desde que nacen sus hijos, ¿no? Desde que están en el vientre incluso materno, ¿no? Entonces, creo que es algo muy bonito y finalmente este programa se transmite en el mes del Día del Padre y estamos muy agradecidas de haberte tenido acá con nosotras. Esto fue Adivac Radio, Voces Guerreras con la voz de Luis. Nos encontramos en la próxima emisión. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.